David, le digo, fue una conferencia de prensa extremadamente fuerte, interesantísima. El presidente López Obrador, primero pues destacó obviamente como lo hacíamos desde muy temprano, la batalla de Puebla del 5 de mayo. También habló de precisamente las contribuciones de los paisanos, porque marzo es un récord, hace récord en envío de remesas. Y el presidente, bueno, ya llegó un punto de la mañanera en el que empieza a hablar de precisamente la tragedia en la línea 12 del metro. Aseguró que va a haber justicia, que no va a ser como antes, que todo lo ocultaban con impunidad. Eso se lo dice a Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Le pide a la gente que no se deje manipular ante el oportunismo por la tragedia en el metro. Le pide por favor que no se dejen manipular. Dice que hay mucho oportunismo y se lo planteamos, de hecho, antes de la conferencia de prensa mañanera, como el oportunista de Marco Cortés incluso está llamando a que renuncie Marcelo Ebrard y que tanto él como Claudia Sheinbaum enfrenten las consecuencias, pero nada, absolutamente nada dice de alguien que ellos, panistas, pusieron como senador plurinominal y que ahora está al frente de la bancada del PRD, no del PAN, en el Senado. Y me refiero, por supuesto, a Miguel Ángel Mancera. Verdaderamente ridículo. Llega el punto también en el que el presidente vuelve a mencionar a Raimundo Riva Palacio. Dice, mire, ahora que le pregunta Sara Pablo sobre precisamente la huelga en Notimex, el presidente dice, bueno, pues estamos esperando que se llegue a un acuerdo, pero confiamos en San Juana Martínez, pues es una periodista honesta, íntegra, muy distinto a lo que tenemos como un sujeto, un pseudo periodista salinista, Raimundo Riva Palacio, quien sin que haya ocurrido dio por hecho la liberación del Güero Palma y escribió su columna para El Financiero, en la que pues daba por hecho muchas situaciones que no ocurrieron y se convirtió en fake news. Quedó mal otra vez, la volvió a cagar, pues, Raimundo Riva Palacio, a quien yo siempre he considerado un pseudointelectual de las esferas del poder, de esos que están pues muy impuestos desde siempre y que de pronto llegan con los periódicos de gran circulación o en canales, en televisoras como Televisa y nos dicen, van a escuchar la opinión de Raimundo Riva Palacio. Y nosotros decimos, pero ¿quién chingados es ese güey? Pues tiene un chingo de libros, le escuchan y se van a la chingada, nos decimos, pero nosotros ni lo conocemos, ni queremos oír nada de él, pues es un intelectual y se callan, y lo escuchan y lo leen, porque somos los medios de comunicación tradicionales. Así, de la forma más arbitraria, nos imponen personajazos como Raimundo Riva Palacio, que en la realidad son pseudointelectuales, que sí, tuvieron todas las oportunidades, sí estudiaron en las mejores escuelas privadas en México, algunos en las universidades más caras del mundo, y que hoy pues están impuestos en los medios de comunicación tradicionales como si fueran la gran cosa, pero es una bola de pseudointelectuales. Raimundo Riva Palacio es el claro ejemplo de esto. No es la primera vez que comparte un fake news, una noticia falsa. No es la primera vez, señoras y señores, verdaderamente. Pero bueno, ya lo tiene. El presidente dice, mire, Riva Palacio fue director de Notimex en tiempos de Salinas. Imagínense cómo estaba. Se servían con la cuchara grande, pero pues ya, eso ya no existe. Pero sí, exactamente, imagínense cómo dejó Riva Palacio en Notimex. Hoy que nos comentan de esta serie de irregularidades, de la mafia que existía dentro del sindicato. Imagínense. Y ese era Raimundo Riva Palacio. Y dice el presidente, mire, aunque la oposición estén muy desesperados, aunque hay una verdadera lanzada de los medios de comunicación, pues no les está funcionando, porque la gente no sale a protestar como ocurre en otros países. Se refiere a Colombia, un hecho que precisamente Jorge Armando Rocha le planteaba desde ayer, y cómo es que el gobierno neoliberal y ultraconservador de ese país está reprimiendo a su gente y en estos momentos ya se reportan múltiples muertos. De hecho, el presidente más adelante en la conferencia de prensa mañanera, cuando es cuestionado sobre esto con Diego Cedillo, pues simple y sencillamente dice que no podemos intervenir como pueblo de México ante los anuncios, ante las situaciones que ocurren en el mundo, esto por mero principio de
respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pero bueno, sí lo menciona hasta cierto punto, que a pesar de la lanzada en los medios de comunicación, el pueblo ni los pela. Y esa es la realidad. O sea, mientras estos creen que de pronto van a incitar al pueblo, pues el pueblo dice, no, nosotros sabemos quiénes son ustedes. Perfectamente sabemos quiénes son ustedes. Por otra parte, hablando de este caso de Riva Palacio, el presidente considera que su fake news sobre el Güero Palma, pues es merecedor de un Oscar, de un premio de la Academia. Así lo puso. Y bueno, parte para burlarse de todo esto. Así lo hace el presidente López Obrador. Antes de que vayamos con Jorge Armando Rocha, no sé si ya lo tengamos por ahí, compañeros. Estamos preparando la comunicación con él. Y en cualquier momento ya lo tendremos en nuestras pantallas para platicar de eso. Pero antes de que vayamos con él, déjeme le platico también, donde no lo voy a cortar, que hablando del tema de cabeza de vaca, el presidente López Obrador aclaró que aunque sus adversarios piensen que la orden salió desde Palacio Nacional, él no tuvo nada que ver, nada absolutamente, en el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, que en todo caso fue la Fiscalía General la que encontró responsable de algunos de los delitos, presuntos delitos, a quien yo se lo digo, yo no sé si ya sigue siendo gobernador o qué es Cabeza de Vaca. Creo que para nosotros ya debería ser Francisco G. Pero bueno, vamos a dejarlo en Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dice el presidente, yo no tuve nada que ver, absolutamente, pero León cree que todos son de su condición. Por otra parte, el reportero de la Octava le pregunta al presidente si le van a ayudar desde su gobierno a la Ciudad de México a reforzar el mantenimiento del metro. El presidente le dice, mire, si hace falta, sí. Pero dice, pero hay una muy mala fe desde varias de este tipo de cuestionamientos, dice el presidente López Obrador. Hay una mala fe desde la Coparmex, pues atribuyen el accidente a la austeridad republicana, cuando el mantenimiento del metro tiene presupuesto suficiente, pues dice, lo autoriza, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Cuestionó que qué tiene que ver eso con la austeridad, que son muy perversos, que esos conservadores son muy hipócritas, porque está seguro que hasta van a misa, se confiesan, comulgan, pero mienten, olvidan los mandamientos, que hasta van al sitio del accidente, lo mencionábamos aquí desde el principio de esta transmisión, donde hay familiares, donde hay dolor, y van a sacar raja política. Aseguro que son tiempos de canallas. Así lo da a conocer el presidente López Obrador. Y ya por último, algo que me llamó mucho la atención antes de que le digo nos contactemos con Jorge Armando Rocha, es esto que plantea sobre el voto de los paisanos en el exterior. Mire, nuestra compañera y amiga Nancy Rodríguez de Oro Sólido denunció en la mañanera que el INE diga que solamente van a votar 25,896 paisanos aquí en los Estados Unidos en las elecciones de México, cuando somos alrededor de 40 millones de mexicanos en todo el país. Bueno, obviamente hay que quitar a los chiquillos, pero de todas formas, pues sí, de 40 millones a 25,000 es ridículo. El presidente López Obrador aseguró que se tiene que renovar el sistema electoral mexicano y que esta es una prueba del fracaso del INE, pues lleva años manejando el presupuesto y no se logra que se faciliten los trámites para que puedan votar nuestros paisanos en el extranjero. Totalmente de acuerdo, señoras y señores. Y ahora sí,